Amén. Por favor, siéntense. Dios los bendiga de una manera muy especial. Gracias a Dios. Queremos felicitar a las madres en su día. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, les llene de su gracia. Y vamos a darle un aplauso a todas las madres. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Bueno, damos gracias a Dios. Estamos pendientes del sonido. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios y quiero compartir un tema de la palabra de Dios. Las madres, un tesoro invaluable dado por el Señor. Las madres, un tesoro invaluable dado por el Señor. Amén. La palabra de Dios habla de la buena esposa y de la buena mamá, de la buena madre, y la llama como un tesoro. Muy importante esto. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 31, y nos habla allí acerca de esa mujer virtuosa, ¿cierto que sí? Dice la palabra del Señor en el capítulo 31, en el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué nos dice de la mujer virtuosa, de la buena esposa, de la buena madre? Que es un tesoro, ¿cierto? Y que hay que valorarlas. Es importante hacer un paréntesis hoy, porque indudablemente muchas veces no valoramos a nuestra esposa y no valoramos a nuestras madres, ¿cierto que sí? Pero la Biblia dice que son un tesoro según Dios. La palabra del Señor dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces yo les quiero animar a todos que veamos a estas mujeres virtuosas, nuestras esposas y también nuestras madres, como personas muy, pero muy valiosas, porque desafortunadamente no se les da el valor. Los hijos hacen sufrir a sus padres de una manera tremenda con su comportamiento. Los esposos muchas veces también lo hacemos. Entonces es importante reflexionar y valorar ese tesoro. En el mismo capítulo, en el versículo 28, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. O sea que la familia debe elogiar a la madre y a la esposa, debe elogiarla, debe valorarla. La Biblia dice que sus hijos la llaman bienaventurada y su esposo también la alaba. Qué importante es esto, que exaltemos las virtudes de esas madres y esas esposas que son un tesoro, según Dios lo dice en su palabra. La buena esposa y madre ha sido un poderoso factor para construir familias, sociedades y naciones fuertes. Lo que es una mamá y una esposa marca la familia para siempre. Pongámosle atención a cada palabra que estoy diciendo. Lo que es una madre y esposa marca la familia para siempre. Ellas son personas que han llevado en su vientre la vida. Tremendo, me parece muy importante. Y han sido con sus brazos precisamente amorosos, manos industriosas, pies diligentes a servir. ¿Cierto? Sus ojos ven los peligros y nos ayudan a evitarlos, pero también ven el futuro y los planes de Dios para la familia. Ellas tienen bocas que dan palabras de consuelo, ánimo, edificación, advertencia y también enseñanza de parte de Dios. Han sido columnas que han sostenido, ¿cierto? Que han sostenido la familia como consejeras, que nos han orientado, son intercesoras que nos han llevado a Dios en oración. Tremendo. Que Dios bendiga a las madres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy las honramos y damos gracias a Dios por ellas. ¿Tiene a su esposa allí? ¿Tiene a su señora madre ahí? Dele gracias y dígale gracias por ser tan especial. Yo quiero decirle a mi esposa, gracias por ser tan especial, por ser una excelente esposa y una excelente madre.
Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Si está su esposa, dígaselo. Si está ahí cerca, no está cerca, entonces guárdele para decirle cuando llegue a la casa. Muy bien. Gloria a Dios. Qué importante es esto. Entonces, es importante que reconozcamos el valor de las madres y esposas. Y estaba esta mañana temprano orando por esto y de verdad reflexionaba cuánto nosotros no valoramos esa labor de personas que forjan familia, que como esposos también nos ayudan a, digamos, a que cuando nos estamos apartando nos ayudan a volver al camino del Señor a través de sus oraciones, a través de su consejo. Entonces yo les quiero decir, mujeres fuertes fortalecen sociedades fuertes. Por eso démosle gracias a Dios por esas esposas y madres que luchan, que batallan y que están al pie del cañón, como dicen popularmente, para llevar adelante la obra de Dios y la familia. Vamos a hacer una oración nuevamente por ellas, ¿estamos de acuerdo? Señor, gracias te damos por nuestras madres y esposas. Te rogamos, Señor, que tú las levantes y que tú las bendigas y que tú las llenes de gracia y de poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pero también es importante entender, mujeres, madres y esposas, que ustedes no pueden dejar la posición que Dios les ha dado. Es decir, que tienen que ser mujeres temerosas de Dios. ¿Cierto que sí? También hay mujeres que no aman a Dios. También hay mujeres que viven como quieren. También hay mujeres que no son sabias y no edifican su casa, ¿cierto? Sino dice que la destruyen, ¿cierto? Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es importante que todas las mujeres y madres que están aquí entiendan lo siguiente: ustedes deben seguir ese camino del Señor para hacer esa bendición que sus hijos y sus esposos necesitan. Que ustedes puedan construir muros de protección alrededor de sus familias. Estaba meditando allá lo que dice el profeta, ¿cierto? El profeta Ezequiel en el capítulo 13, en el versículo 5 y en el versículo 11, y no lo voy a leer, pero usted lo puede leer luego. Dice que los profetas no subieron a las brechas, es decir, no subieron donde habían huecos en el muro, ¿cierto? Y dice que construían y recubrían con lodo suelto. Mujeres, por favor, les quiero hacer un llamado de parte de Dios. Ustedes son claves en la vida de sus hijos. Una mujer virtuosa podrá levantar hijos que temen a Dios. Cuando la mujer no es una mujer consagrada, sus hijos se pierden, sus hijos se van al pecado, porque es una mujer que no tiene temor de Dios. ¿Cierto que sí? La mujer debe ser una mujer que ama al Señor. Por eso las estamos felicitando, pero también les estamos llamando que por favor no dejen esa posición que Dios les ha dado, de estar ahí construyendo muros de protección alrededor de sus familias, alrededor de sus hijos. Eso es muy importante. No estamos solamente, digamos, para decir unas palabras solamente y para cumplir un requisito hoy que estamos reconociendo a las madres, sino que estamos para dar una palabra profética de parte de Dios, que ustedes sean esos muros de protección verdaderamente, que ustedes edifiquen hogares firmes, que ustedes recuerden que mucho de lo que es su hogar está en sus manos, que mucho de lo que pueden ser sus hijos está en sus manos. Que si sus hijos van al cielo, tiene que ver mucho con ustedes. Que si sus hijos van al infierno, también tiene que ver mucho con ustedes, ¿cierto? Que si su esposo puede triunfar, tiene que ver mucho con esa esposa, ¿cierto que sí? Que si ese hogar puede salir adelante, tiene que ver mucho con esa madre y esposa. Y que reciban esa felicitación, pero que no se relajen, sino que sean mujeres firmes y digan: Dios está con nosotros y nos ayudará a construir nuestros hogares y nuestra sociedad, ¿cierto que sí? Un investigador social escribió 2 libros investigando en Norteamérica y descubrió por qué Norteamérica superó a Europa en determinado momento de la historia en productividad y todas estas cosas. Y notó que la base era la familia, pero también notó que en esa familia un factor muy preponderante eran las mujeres fuertes. Mujeres fuertes en el carácter, en el sentido del carácter cristiano.
No estoy hablando de mujeres temperamentales, sino mujeres de principios, de valores, mujeres que vivían la palabra de Dios. Y esto ayudó para que estas mujeres forjaran familias fuertes, formaran hogares fuertes y una sociedad fuerte se levantara. Yo quiero decirle, mujeres, que ustedes son claves en que Colombia no sea destruida. ¿Lo toman o no lo toman? Que ustedes deben ceñirse del poder del Espíritu Santo, ceñirse de la palabra de Dios, porque Colombia no puede caer mientras hayan mujeres temerosas de Dios. Denle un gloria a Dios bien fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, y luego de esta introducción, quiero que miremos algunas características de madres que trascendieron en la Biblia, cierto que sí, y que fueron ejemplos, madres y esposas que fueron un ejemplo en la palabra de Dios. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ¿cierto? Y le está diciendo que en él habita la fe de Dios, pero dice que esa fe primero habitó en la abuela de él y también en la mamá de él, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros observamos es que esas mujeres que edifican, que fortalecen la familia y la sociedad, son mujeres de fe, son mujeres que creen en Dios. El fundamento más fuerte para un hogar es la fe en Dios y en su palabra. Y la mujer creyente influencia a sus hijos para que sean creyentes. Es muy importante entender que el ejemplo de la mamá marca para toda la vida. Cuando los hijos ven que su mamá es verdadera cristiana, esto les va a ayudar a ellos a ser verdaderos cristianos. La fe de la mamá de Timoteo no solo se quedó con ella, sino que fue tan real que lo tocó a él. Yo quiero preguntarle, mujer, ¿la fe que usted tiene en el Señor es tan sólida que ha alcanzado a sus hijos? ¿Sus hijos están siguiendo al Señor? ¿Sus hijos están amando al Señor? Pero el ejemplo bíblico es que la fe primero la abuela con su fe afectó a su hija. Cierto que la abuela de Timoteo, cierto, afectó con su fe a su hija, que era la madre de Timoteo. Y la mamá de Timoteo fue una mujer de fe que afectó a su propio hijo. Ya iban 3 generaciones de fe, por mujeres que de verdad creían en el Señor. Se necesitan mujeres de fe en Dios. Verdadera fe en Dios es una poderosa herencia que dejamos a nuestros hijos. Madres, es importante entender esto. Yo recuerdo a mi mamá oraba mucho por nosotros. Y esa fe y esa herencia de fe llegó a mi vida y doy gloria a Dios por mi mamá. Porque guardó su fe, guardó su testimonio. Ayer hablábamos en los bautismos con una hermana, una madre de una niña que se bautizó. Y hablamos de la importancia de que las hijas ven a sus madres y los hijos ven a las mamás y las ven como un ejemplo. Si ellas ven madres consagradas, muy seguramente ellos también serán consagrados. Si ven la responsabilidad. Pero cuando la mamá da un mal ejemplo, con la inmoralidad, con el licor, con la irresponsabilidad, téngalo por seguro que eso afectará a sus hijos para mal. Pero la mujer virtuosa afecta a sus hijos, que usted sea esa esposa y esa madre que usted ora con sus hijos, ¿cierto que sí? Que se reúne con ellos. Vamos luego a esto, porque precisamente en segundo lugar, primero es una mujer de fe, segundo, una mujer de obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, por favor, en el capítulo 1, en el versículo 38, leemos la palabra de Dios. ¿Cómo son esas mujeres, madres y esposas que trascienden? Dice la palabra de Dios en este versículo: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quién está hablando aquí? Una mujer muy respetada, es María, la madre del Señor Jesucristo.
¿Cierto que sí? A nosotros, a los cristianos, nos atacan que porque no honramos a María. No, Señor. Nosotros reconocemos que María es una mujer digna de ser honrada. ¿Cierto que sí? Porque no a cualquiera iba a escoger el Señor para traer a su Hijo al mundo. Escogió a una virgen pura, a una mujer íntegra, ¿cierto? Y las mujeres que nos atacan a nosotros, que porque no honramos a María, debían saber que nosotros vemos a María, pero aprendemos de su ejemplo de pureza, su ejemplo de santidad. María realmente es un ejemplo a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas defensoras de María, pero viven con la botella, borrachas. Hay muchas defensoras de María, pero están adictas al bazuco. Hay muchas defensoras de María, pero están en la prostitución. Le dan un mal ejemplo a sus hijos. Dejan los fines de semana solos a sus hijos y a su esposo, y ellas están de rumba. Pero las verdaderas cristianas honran a María y siguen su ejemplo de ser una mujer honesta e íntegra delante de Dios. Y una característica que sobresale aquí de ella es su obediencia. Dice la palabra del Señor que ella se consideraba la sierva del Señor. Y por eso el versículo dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vino el ángel y le dijo que ella concebiría del Espíritu Santo, ¿cierto? Ella se asombró, le parecían palabras pues muy profundas y realmente era algo tremendo. Mas sin embargo ella dijo: hágase conforme a la voluntad de Dios, porque soy su sierva. ¿Sabe que la palabra siervo en el griego es una palabra que hablaba de los esclavos? Es un sinónimo de esclavo. Ella decía: he aquí la esclava del Señor. Es decir, ella decía: Señor, vivo para obedecerte. Se necesitan hoy mujeres que le digan al Señor: vivo para obedecerte, vivo para hacer tu voluntad. No mujeres que digan: yo no le hago caso a nadie, yo hago lo que yo quiera, yo voy donde quiera, yo decido como quiera. Sino mujeres que se rinden ante Jesucristo y le dicen: tú eres el Rey de mi vida y yo te obedeceré. Déjeme decirle que eso traerá resultados tremendos. Mire que esta mujer piadosa pudo criar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, e hizo una excelente labor. Cuánta dedicación, cuánto amor le daría al Señor, porque ella sabía que estaba cumpliendo una misión que Dios le había dado. Cada mujer debe entender eso, porque estamos hoy en el feminismo terrible, ¿cierto? Estando en la Plaza de Bolívar, tomé un poco de fotografías de las cosas terribles que las supuestas feministas dicen, ¿cierto? Cosas grotescas, blasfemias, situaciones tremendas, porque piensan que ser rebeldes, que gritar, que imponer, que maltratar, las hace mejores. Porque se igualan a los hombres malos, violentos, y dicen: si ellos pueden, nosotros también podemos. Pero se están igualando es por lo bajo, por lo malo. Dios ha puesto a la mujer en un lugar de honra. La ha puesto en un lugar de importancia. La mujer es importante, o si no, María no hubiese sido escogida para traer al Hijo de Dios al mundo. Esos vientres son vientres consagrados, no al aborto. Dios no quiere que la mujer aborte cuando ya está esa criaturita en su vientre. Debe decirle: gracias, Señor, porque lo que tengo en mi vientre no es un parásito, ni es un estorbo, sino lo que tengo en mi vientre es un siervo de Dios. Lo que tengo en mi vientre es alguien que será bendición para Colombia. Y Dios te ha dado la oportunidad de tener en tu vientre una persona que puede ser muy valiosa para este país. Entonces dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida, quiero cumplir tu propósito. Mujeres, por favor, sean mujeres piadosas que le dicen: Señor, tú eres el Rey de mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Téngalo por seguro que esto afectará la conducta de sus esposos. Muchas mujeres se quejan porque sus esposos no siguen al Señor. La Biblia dice que la mujer, el hombre inconverso es santificado a través de la mujer creyente. Esa mujer que es un testimonio, esa mujer que honra a Dios,
logrará que su esposo, tarde que temprano, se convierta al Señor Jesucristo. Logrará que esos hijos que son rebeldes, tarde que temprano, se convertirán al Señor Jesucristo. Amada hermana, dígale al Señor: sé el dueño de mi vida. Yo quiero obedecerte, y usted verá resultados tremendos. Los cielos se van a abrir sobre su vida y usted verá bendiciones sobreabundantes, porque a los siervos de Dios y a las siervas de Dios, Dios nos bendice y Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. En tercer lugar, entonces estamos viendo esas características de esas esposas y madres sobresalientes en la Biblia. En tercer lugar, es una mujer diligente. Gloria a Dios. Por eso el libro de los Proverbios que hemos leído en el capítulo 31 nos habla de lo que es conocido como la mujer virtuosa. ¿Cierto que sí? Y es muy bueno. Yo sé que la mayoría ha leído el Salmo 31, pero les quiero motivar que si no lo ha hecho, el Proverbio 31, que si no lo ha hecho, lo lea con detenimiento. Mujer, hoy que usted saque un tiempo, quizá ya en la noche, cuando ya le hayan celebrado el Día de la Madre y todo esto, y que usted saque ese tiempo para leer ese proverbio, porque usted es una mujer que trasciende y bendecida por Dios. Dice que la mujer, la buena mujer y madre excelente, es una mujer diligente. Proverbios 31, 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 22, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Vemos una mujer diligente, ¿cierto? Una mujer industriosa, una mujer que es productiva. Vemos el versículo 24, dice la palabra: hace telas y vende, y da cintas al mercader. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Qué importante es esto, ¿cierto? Es una mujer que se esfuerza, podríamos decir que estudia, que se prepara, que es una mujer industriosa, laboriosa, productiva. No es una mujer que deja solo pasar el tiempo y deja pasar la vida y entre tanto sus hijos y su hogar está despedazado, sino que es una mujer que está allí laboriosamente. Dios las bendecirá, Dios les prosperará. Amén. Se dice que la esposa de Martín Lutero era una mujer empresaria. Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para la reforma protestante en el 1517. Y no que él se haya separado de la Iglesia Católica, sino que no soportaron la enseñanza bíblica y lo sacaron, ¿cierto? Que los sacerdotes dicen que a Martín Lutero, que él se rebeló contra la Iglesia romana. De ninguna manera. Él sencillamente escribió las 95 tesis que hablaban de que el justo por la fe vivirá, hablaban de la preponderancia de la palabra de Dios, y Roma no soportó eso y lo expulsó, lo sacó. ¿Cierto que sí? Pero su esposa, él se casó, porque es que los predicadores debemos ser casados. ¿Cuántos sabían eso? En el contexto del Nuevo Testamento dice que sea marido de una sola mujer, de buen testimonio. Por eso los pastores se casan, ¿cierto? La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando, ¿cierto? El hombre necesita a su esposa, la esposa necesita a su esposo. Y es muy importante eso. Por eso las familias de pastores son más estables. ¿Por qué? Porque se cumple ese principio. En lugar de estar expuestos a la inmoralidad con una y con otra, Dios le ha dado al hombre su esposa para que sea bendición. Entonces Martín Lutero, como sacerdote que era en su tiempo, y luego como pastor que fue, se casó, y su esposa, Catalina Bombora, era una mujer muy industriosa, era una mujer productiva. Qué importante es esto, hermanas. Ninguna se sienta anulada, ¿cierto? Si usted puede estudiar, desarrollarse en la vida, aprender, hágalo, porque Dios quiere que usted avance, sin descuidar, por supuesto, a su esposo, sin descuidar a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto. Pero son mujeres que trascienden. En cuarto aspecto, el tiempo va pasando. En cuarto aspecto también son mujeres precavidas o mujeres previsivas. Estas son características de las mujeres trascendentes en la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí nos habla de Moisés. Dice que fue un hombre que amó a Dios, que sirvió a Dios. Moisés fue un gran líder en el pueblo de Dios, pero fue precisamente porque hubo una madre previsiva que lo libró de morir ahogado. ¿Cierto que sí? En el libro del Éxodo capítulo 2 se nos habla de Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Éxodo. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el versículo 2. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ahora, ¿de qué se trata aquí? Los egipcios habían decidido que todos los niños debían morir, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel estaba creciendo tanto en tierra de esclavitud, porque es que la fe en Dios nos hace avanzar aún en tierra de esclavitud. Dice que se multiplicaban, que crecían. Entonces los egipcios se sintieron inseguros y dijeron: tenemos que cortar ese grado de alta natalidad de los hebreos. Y entonces pretendieron empezar a matar a los hebreos, ¿cierto? Pero Dios los bendecía. Vuelvo a recalcar, donde quiera que esté el pueblo de Dios, Dios nos bendice. Diga conmigo, donde quiera que estemos, Dios nos bendice. Entonces quisieron, la mamá de Moisés lo tuvo, y ella lo vio hermoso y sintió compasión como toda madre, y lo guardó, lo cuidó por 3 meses. ¿Cierto que sí? En el versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré y llamaré una nodriza de las hebreas para que te lo críe. Bueno, el relato es lo siguiente, que no lo pudo ocultar más al niño, ¿cierto? Entonces le hizo una arquilla de juncos, ¿cierto? Por eso se llama Moisés. Moisés significa rescatado de las aguas. Hizo una arquilla de juncos y lo colocó sobre las aguas, ¿cierto? Y lo encomendó a Dios. Y dice que entonces la hija de Faraón se estaba bañando y vio al niño y lo rescató. Y Dios hizo el milagro que la hija de Faraón puso a la misma mamá de Moisés para que lo cuidara y lo guardara. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tremendo eso, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante es entender que Dios usó a Jocabed para proteger, para guardar a ese hijo. Una madre precavida, una madre que guardó la vida de su hijo. Bendito el Señor. ¿Sabe una cosa? Las mujeres deben ser precavidas para guardar a sus hijos. Mire, la sociedad de hoy es cruel. La sociedad de hoy es brutal. La sociedad quiere despedazar a los niños desde el mismo jardín infantil. Porque usted lleva a un niño al jardín infantil y entonces desde las directrices del gobierno le están diciendo en el jardín infantil que el niño no es niña, que el niño no es niño, perdón, que el niño no es niño y que la niña no es niña. La ideología de género, entonces le están diciendo, ya en México esto está aprobado. Los niños pueden decir legalmente si quieren ser niñas y las niñas pueden decir legalmente si quieren ser niños, es decir, no guardando la identidad sexual que Dios les dio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y esto viene desde el jardín y esto viene de los primeros grados de escolaridad. Es decir, metiendo el ateísmo, metiendo los antivalores desde el mismo momento de que están en el jardín de infantes. Entonces la madre precavida debe entender que Dios le ha permitido tener al niño en su vientre y en el vientre debe ministrarlo. ¿Cuántos creen que las mamás deben ministrar a los niños en el vientre? ¿Acaso Juan el Bautista no fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre? ¿Cuántas recuerdan eso? Si usted está embarazada, no piense sencillamente que algún día vendrá el bebé, sino que el bebé ya está. Y ministrelo, ore por él. Los padres también, los padres de esos bebés deben ministrar a sus bebés porque ya la vida está. El Señor dice que escogió a Jeremías desde antes que naciese para ser profeta a las naciones. Cuando está el embarazo, está ya la criaturita, ya hay un profeta de Dios ahí, ya hay una persona de bien ahí. Hay que ministrar al bebé desde el vientre.
Por eso hoy recalco por segunda vez, no al aborto. El aborto es un asesinato. La maternidad es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor por eso. Bendito el Señor. Pero entonces mujer debe prever que el niño desde el vientre está recibiendo emociones. Sabe si lo aman, sabe si lo rechazan. Pues quizá no con la conciencia cierta, real, pero él está experimentando ese rechazo. Quizá no lo entiende totalmente, pero quiero decirle que el rechazo o el amor lo marcará para toda la vida desde el vientre. Hay personas que han nacido malogradas. ¿Por qué? Porque no han sido amados, porque no han sido aceptados, porque no han sido recibidos bien desde el vientre y nacen malogrados. Como dijo alguien, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Aún al nacer, porque no los aceptaron, porque no los quisieron, porque en el embarazo empezó a decir, ¿usted por qué se dejó embarazar? ¿Usted por qué es esto? Y rechazó a esa criatura. Qué dolor, ¿cierto? El propio padre mandando a su esposa a que mate a su hijo. Dios toma cuenta de esas cosas. Hay padres que tienen sus manos manchadas de sangre, porque por su maldad, por sus palabras de maldición, han llevado a sus hijos a la muerte, siendo bebecitos en el vientre o recién naciditos. Los hijos son una bendición. Diga, los hijos son una bendición. Por eso cuando venga un hijo y esté en embarazo, dígale, gracias Señor, porque este hijo es una grande bendición. ¿Estamos de acuerdo? Y preveamos, porque desde la misma concepción, Satanás querrá matar a ese bebé. Desde la misma concepción, Satanás querrá matar a ese niño. Entonces, mujer precavida, dígale, Señor, cubre con tu sangre a este bebé que está en mi vientre. En el momento del nacimiento, guárdalo, Señor, de que Satanás no lo destruya. Pero durante toda la vida, mujeres precavidas, diciendo, Señor, guarda a mi hijo. Y construyamos para ellos salvación. Diga conmigo, construir salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted ya sabe que los peligros, los demonios, las fuerzas del mal vendrán contra esa criatura. Anticípese a eso. Anticípese a los peligros que vendrán contra él. Anticípese a los peligros de las drogas. Yo recuerdo que en el caso de David, Dios permitió en cierto episodio que fuera llevado, David mi hijo, fuera llevado a un museo, creo que se llama el Museo del Hombre en el centro, donde habla cómo la persona se degrada con las drogas, ¿cierto? Porque hay jóvenes, quiero hablar a los jóvenes que dicen, yo fumo marihuana, pero cuando yo quiera la dejo. No, amigo, usted piensa que la marihuana es algo suave, usted cree que es suave, pero cuando ya saca sus garras, usted no la puede dejar, le va a exigir una droga más fuerte. Bueno, llevamos a David allá y él vio ese museo y vio cómo la persona se degrada y cómo se destruye, y le entró un temor. Dijo, yo nunca probaré la droga. Cuando le ofrecían drogas, como si le hablaran del diablo, salía corriendo. Sí, es que hay cosas que hay que salir corriendo, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblia dice, huye de la fornicación. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede decir, Dios me guarda, yo soy un gran siervo de Dios. Si usted se descuida y no huye, puede caer. Lo mismo pasa con las drogas, ¿cierto? A las drogas hay que tenerlas de lejos, hay que decirle no, hay que huirle, hay que tomarle distancia. Al licor hay que tomarle distancia, al pecado hay que tomarle distancia, seamos sabios, ¿cierto que sí? Entonces hay que prever que los hijos no caigan en esas drogas, que los hijos no caigan en malas amistades. Pero ¿cómo no van a caer en malas amistades cuando en el hogar los padres son amigos, son los mejores amigos, la mamá es la mejor amiga, el papá es el mejor amigo? Preveamos, no seamos, gente sin entendimiento, que sabemos que peligros los van a saltar en la universidad con el ateísmo y no los preparamos para que ellos tengan fe firme, ¿cierto? Muchos están en la iglesia hasta que llegan a la universidad, pero fue una fe tan frágil, fue una fe sin fundamento, que llegan allá y los valores ateos los acaban.
Pero eso está en el hogar, que usted le hable acerca del ateísmo, le hable de las diferentes ideologías, que usted le enseñe por qué el cristianismo es trascendente, por qué el cristianismo es real, por qué usted es cristiano, por qué la Biblia es verdad. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces usted tiene que prever antes de que lleguen las maquinitas, los videojuegos. Muchos están ahí metidos en eso y los está destruyendo el diablo. Y no sabe cómo sacarlo de esa situación porque no lo hicimos antes. Estamos dando respuestas tardías. Estamos diciendo, ¿por qué yo no caí en cuenta de esto? Yo no sabía que esto iba a pasar. Pues hay que prever los peligros. ¿Cuántos me están escuchando? Hay que prever lo malo que viene y anticiparnos como personas sabias. Entonces la mujer sabia se anticipa y puede ayudar que sus hijos sigan a Dios. Yo quiero decirle lo siguiente. Más que su hijo sea un profesional, ¿cuántos me están escuchando? Más que su hijo sea muy inteligente y el mejor de la clase, y esto es lo que Dios quiere también y que sobresalga, pero lo más importante es que su hijo no vaya al infierno. ¿Cuántos me están escuchando? Hablemos con franqueza, ¿cierto? Ay, el niño se ganó el título tal. Yo recuerdo una hermana que no traía al niño a la iglesia porque el niño estaba jugando tenis, que el niño estaba en la liga de fútbol, que el niño estaba en no sé qué, que era brillante en la clase. Gloria a Dios, amén. Pero dice la palabra, ¿qué pasará con el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué pasará con un niño que sea sobresaliente en todo, que sea el máximo en todo, que sea el mejor deportista, el mejor estudiante y a lo último caiga en el infierno? Entonces, madres que están aquí, preveamos el futuro eterno de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, entendamos que lo primero es pagar el precio para que estos hijos de verdad se salven. Y tiene que ser eso en nuestro corazón. Antes de gente exitosa, gente que ame a Dios. Y por supuesto, como dice la palabra, las demás cosas vendrán por añadidura. Dios dice en la Biblia que la generación de los justos será poderosa en la tierra. ¿Pero por qué será poderosa en la tierra? Porque son cimentados en principios de la palabra, en la fe, en el amor. Y esto mucho tiene que ver con madres que pagan un precio. Por eso les estaba diciendo al principio, madres, ustedes están construyendo muros de protección para que los demonios no se lleven a sus hijos, sino que cuando vengan los demonios y las tentaciones, esos hijos sean como Daniel. Daniel era un joven, un muchacho de 16 años y lo llevaron al sistema pagano de Babilonia y le ofrecieron de todo, lo colocaron en la corte real de Babilonia, pero él dijo, no me contaminaré con la porción de la comida del rey. Y aún siendo un adolescente se guardó firme por muchas décadas y fue el consejero de muchos reyes y muchos príncipes, pero ante todo fue, bueno, un estadista también, pero ante todo fue un profeta de Dios. Que usted le diga al Señor, ayúdame a levantar hijos como Daniel, que aunque les toque desde muy jóvenes la presión del secularismo, se mantengan firmes. Mujeres, el mejor éxito es que todos sus hijos lleguen al cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso yo quiero despertar su limpia conciencia y decirles que por favor, no se dejen obnubilar por los éxitos temporales de este mundo. Es importante que nuestros hijos estudien, es importante que ellos ganen bien, es importante que sean líderes en la sociedad, pero más importante es que se arrodillen ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y sus almas sean salvas y vayan al cielo. Digan gloria a Dios bien fuerte. Si quizá lo único que le queda de este mensaje es eso, tómelo. Tómelo, porque no se trata solamente de estar en el templo y en la iglesia, sino que ¿dónde están nuestros hijos? Y esto también ahora para los hombres, aunque es el Día de las Madres, pero que entendamos, muchas veces con nuestra forma de ser, con nuestro cristianismo superficial, nuestros hijos no creen en Dios, no creen porque ven en nosotros tal inconsistencia, tal irresponsabilidad que dicen, no, eso es puro cuento. ¿Mi papá quién es? Mi papá no es un cristiano. Mi papá ama el dinero, es codicioso del dinero. Mi papá es adúltero, mi papá se la pasa criticando.
se la pasa murmurando. ¿Usted cree que eso no trae maldición sobre los hijos? Y yo estoy aquí para profetizar la palabra de Dios. Yo estoy aquí para decirle a todos, mujeres y hombres, si nosotros no somos verdaderos cristianos, nuestros hijos están en peligro. ¿Cuántos me están escuchando? Y que esto quede muy claro. Que esto quede muy claro, porque algún día daremos cuenta de lo que estamos predicando acá y de lo que hoy escuchamos. Pero ¿sabe una cosa? Aunque Dios nos confronta, Dios también nos bendice. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo abriré, yo os oiré desde los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volvámonos a Dios hoy, volvámonos a Dios hoy. Cambiemos la forma en que vivimos y veremos la bendición en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, démosle gloria a Dios por eso. Bendito el Señor. Ya estoy tratando de concluir. Hubo una mujer que se llamaba Susana. Susana era una mujer inglesa. Ella tuvo la módica suma de 12 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Parecía paisa, ¿cierto? Parecía boyacense de los tiempos antiguos. Bueno, lo que pasaba en Colombia, había muchos hijos y ella tuvo 12. Pero esta mujer preveía el futuro de ellos. Y entonces, ¿sabe qué hacía esta mujer? Esa mujer, Susana, le dedicaba a cada uno de sus hijos, aunque eran 12 hijos, les dedicaba 1 hora de oración a cada uno. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces empezaba con el primero, ¿cierto? Y se sentaba con el primer niño y le abría la palabra, oraba por él, le ministraba, le daba enseñanza durante 1 hora. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, terminaba con él, seguía con el segundo, no sé todos los nombres de ellos, y hasta que daba toda la vuelta con los 12 hijitos. Sus hijos sirvieron al Señor. Pero resulta que de esos 12 surgió uno que se llamó Juanito. Juanito. Y ese Juan fue tan sobresaliente que Dios lo usó para transformar a toda una nación. Un gran predicador que transformó a Inglaterra. Fue un muchacho que a los 18 años predicaba a grandes multitudes y los hacía volver a Dios. ¿Y sabe por qué fue? Porque tuvo una madre previsiva que en los tempranos años de vida le sembró la palabra de Dios. Se dice que Inglaterra fue salvada de lo que le pasó a Francia, que fue la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa murieron cientos de miles de muertos. Y fue una revolución terrible, pero que Dios libró a Inglaterra porque en vez de una revolución sangrienta, hubo un avivamiento cristiano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, el Señor se tomó a Inglaterra, el Señor llenó de su espíritu a Inglaterra, cambiaron las leyes, cambió la injusticia social, cambió el caos que había en Inglaterra, porque Dios levantó a un muchacho que predicó en el poder del Espíritu Santo y le dio un vuelco y salvó a toda una nación por una mamá previsiva. Usted no sabe ese niño quién será en este país. Pero eso depende mucho de usted. Si ese niño va a ser un cristiano que esté en el Congreso, quizás sea un gran empresario, quizás sea un gran líder en la educación, quizás sea un gran deportista, pero ante todo donde esté, siendo un excelente profesional, que lleve a muchos al Señor Jesucristo. Pero eso depende de usted, mamá. Que usted prevea el futuro. Hoy muchos, por ejemplo, ¿quiénes son los que están en las marchas allá matando y destruyendo y rompiendo y exponiendo la vida? ¿Quiénes son? ¿Son los jóvenes de 80 años? ¿Ah? ¿Son los de 50 años? Ni aún los de 30, son los muchachos, adolescentes y jovencitos. ¿Sabe por qué? Porque estos tipos manipuladores saben que en los jóvenes está la fuerza. ¿Cierto? Y saben, y Satanás sabe, que el Señor lo reprenda. Satanás sabe que si destruye la generación de jóvenes puede dañar todo un país. Pero ¿dónde estamos los cristianos para dar la batalla por esos muchachos?
¿Sabe que una pastora de Cali de la Misión Panamericana se metió allá en la boca del lobo y empezó a evangelizar? Y lo digo con dolor, y no lo tome a mal, lo digo con dolor. Y cuando ella empezó a predicar de Cristo, descubrió que muchos de los que estaban allí metidos tirando piedra en primera línea son hijos de cristianos. ¿Cuántos me están escuchando? Que los primeros que estaban allá en primera línea son los hijos de los cristianos. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en los hogares de los mismos cristianos? Que no estamos ni siquiera teniendo la influencia de que nuestros propios hijos sirvan a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Esto es una voz de alerta tremenda para que usted no sencillamente pase la vida como cristiano, sino que sepa que aún nuestros propios hijos están siendo usados por el Satanás para destruir nuestro país, para acabar con nuestro país. Hay una iglesia en cierto municipio de Colombia que pues conocimos hace muchos años, y en ese país, en ese pueblo nació los grupos más violentos de Colombia, que fueron entrenados por un mercenario israelí que se llamaba Yair Klein. Ustedes ya saben de quién se trata esos grupos. Y cuando nacieron allá en ese pueblo del Magdalena Medio, y cuando hicieron una investigación quién eran los combatientes de ese grupo, la mayoría se habían levantado en hogares cristianos. Qué triste. De personas con un futuro de Dios para ellos, a asesinos, descuartizadores y crueles. Eso no se trata de una línea derecha, una línea izquierda. Eso se trata de formar gente de bien, que bendiga a su familia, que bendiga a Dios y que transformen la nación. ¿Cuántos me están escuchando? Mire, yo se lo estoy diciendo con toda la sinceridad, con todo el amor, y les estoy diciendo, por favor, peleemos la batalla por los jóvenes. Empecemos por los niños. Recuerde que dijimos que desde el vientre, pero también de los primeros 5 años. ¿Sabe que en los primeros 5 años se determina lo que va a ser la personalidad, lo que va a ser el carácter, lo que va a ser esa persona? A los 5 años ya está hecho. Por eso Ignacio de Loyola dijo, el fundador de los jesuitas, él dijo, deme un niño hasta los 7 años y lo haré católico para toda la vida. Pero él, ¿de dónde tomó eso? De la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo les quiero animar, mujeres y hombres, pero en este caso estamos enfatizando a las mujeres, prevean el futuro. ¿Qué quiere usted de esos hijos? Adelántese a las circunstancias. No deje que llegue ese momento en que son destruidos, sino que cuando llegue ese momento, los muchachos están preparados, están listos y vencerán a Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Muy bien, damos la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Bueno, 2 puntos más, téngame paciencia, porque es que también la iglesia debemos también dar tiempos a aprender. ¿Cierto? Nos gustan los mensajes que nos llegan muy emotivamente y eso tiene un valor, pero también hay momentos en que hay que dar instrucción, en la cual tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, porque tenemos que analizar por qué la situación crítica que se vive. Otro aspecto lo encontramos en Tito. ¿Cuántos están aquí? Abramos la Biblia, gloria a Dios, abramos la Biblia y leamos en Tito capítulo 2, verso 4. Dice la palabra así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, piadosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Entonces volvemos a enfatizar en este punto que las mujeres que edifican casas fuertes, hijos que trascienden, son maestras del bien. Diga conmigo por favor, maestras del bien. Dice la palabra del Señor que las mujeres que ya están en una edad de madurez deben convertirse en maestras del bien. Es decir, que tienen que ser fuertes en la palabra. En la palabra de Dios. Todas las mujeres que están aquí son llamadas a ser fuertes en el conocimiento de la Biblia. Digan algo.
Es decir, deben ser lectoras y estudiantes de la Biblia. Que cuando digan vamos a buscar en Génesis, no estén buscando en los Salmos, sino que saben que Génesis es el primer libro de la Biblia. Que cuando digan Apocalipsis, no están buscando están por allá en Romanos, porque saben que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Cuántos me están escuchando? Pero les digo una cosa, mujeres, ustedes deben llenarse de la palabra de Dios para que la puedan enseñar. Todas las mujeres que están aquí y las que están allí escuchando, no sencillamente es para que pasen el tiempo sencillamente, sino para que se instruyan bien en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y que conozcan la Biblia de una manera tan acertada que usted puede darle un consejo a su hijo. Cuando su hijo le diga, bueno, Dios la guarde, pero si llega a pasar, que llega su hijo y le dice, estoy enamorado de mi compañero de clase. Que en lugar de que se empiece a santiguar, ¿cierto? Y a decir, ya está preparada, y antes de que le diga, le ha dicho, mira, Dios te ha hecho hombre, esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Por qué se enamoran los muchachos de los muchachos? Porque esto se lo inyectan en los colegios. ¿Sí me hago entender? Pero la mujer precavida, la mujer maestra del bien, tiene palabra de Dios y antes que suceda ya le ha enseñado, para que cuando llegue y dice, no, mi mamá ya me enseñó eso, yo ya sabía lo que venía, pero estoy preparado para vencer. Maestras del bien. Por favor, hermanas amadas, ustedes son docentes, son maestras. La primera escuela es la casa. ¿Qué es lo que quieren los estados? Que los hijos los eduquen el estado con la mentalidad atea del estado, con la mentalidad pagana del estado, como hicieron en Babilonia. ¿Cómo hacían? Cuando llegó Daniel le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre de un demonio de Babilonia y lo empezaron a educar en los principios de Babilonia, pero él ya venía preparado y él sabía distinguir qué era lo que agrada a Dios y qué era lo que no agradaba a Dios, y era un hombre de tal formación que pudo superar todo ese paganismo y ser un profeta de Dios, del cual hoy todavía predicamos y enseñamos. Entonces, escúcheme bien, hermana amada, usted debe ser una maestra de la palabra. Ya no más superficialidad, que no sabe ni siquiera Juan 3:16. Y voy a preguntar qué dice Juan 3:16. No lo voy a hacer. Pero si a alguno le preguntáramos qué dice Juan 3:16, no sabe qué dice. Bueno, la mayoría lo saben, pero algunos no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El reto que hoy queremos colocar en ustedes es ser maestras del bien. Dice que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a amar a sus esposos, a ser castas, a ser prudentes. Es decir, ser verdaderas siervas de Dios, no sencillamente mujeres pasivas. ¿Cuántos me están escuchando? Sino mujeres que están enseñando a las nuevas generaciones, porque el mayor éxito es levantar generaciones que aman a Dios. Por eso ese versículo debe estar muy grabado en nuestro corazón. Y el último aspecto es mujeres de oración. Digan amén. Digan ayayay, ayayau. Mujeres de oración. Estaba viendo un testimonio de un hermano, Sid Rock. ¿Lo han visto alguna vez? Es un hermano que tiene unos programas cristianos muy bonitos, muy buenos. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? ¿Mujeres de qué? ¿Mujeres de qué? ¿Cuántas creen que la oración es poderosa? Entonces estaba pasando Sid Rock este testimonio de un hombre que tuvo una infancia muy cruel, muy terrible, porque el papá era muy tremendo. Entonces él se orientó hacia lo que no agrada a Dios, pero a la edad de 26 años, escúcheme bien esto, Dios le permitió una experiencia en la cual fue llevado al infierno. Y entonces él veía los terrores del infierno, veía la desesperanza, el sufrimiento, el dolor. Porque yo quiero decirles, y ustedes me perdonan, que yo soy un predicador que aún creo en el infierno, porque algunos ya no lo creen. Pero ¿sabe quién habló del infierno más vívidamente? El Señor Jesucristo. Dijo que si mi ojo es ocasión de caer, sácalo, que es mejor entrar sin un ojo que ir con los dos al infierno. Dice que si mi mano es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar a la eternidad sin una mano que tener las dos y entrar al infierno.
O sea que si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que el que más habló con autoridad sobre el infierno no fue el apóstol Pablo, ni Pedro, ni otros, sino el mismo Señor Jesucristo, porque Él vino a esta tierra para librarnos de la condenación eterna. ¿O por qué cree que derramó su sangre en la cruz? ¿Para hacer un acto lúdico? ¿Para hacer una representación artística? ¿Para hacer un acto cultural? No, Jesús murió en la cruz para que nosotros no vayamos a la condenación eterna. Jesús derramó hasta su última gota de sangre para que no estemos en la eternidad perdidos para siempre. Jesús murió en la cruz para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Diga gloria a Dios por eso. Y por eso somos predicadores. Que el Señor dice que prediquemos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no estamos para entretener a la gente y que digan sí, predican bonito, cantan bonito. Estamos aquí para advertir a la gente que hay un peligro inminente, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, para decirles que deben volverse a Dios, que si no se vuelven a Dios les espera la condenación eterna. Pero que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Estamos aquí para anunciar que Jesucristo, el precioso Hijo de Dios, derramó hasta su última gota de sangre y hemos creído en Él y somos salvos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, estando en esa situación terrible, desesperado y angustiado, bueno, ahí cuentan los detalles. Esto vamos a enviarlo al grupo de la iglesia para que usted vea el testimonio. ¿Cuántos no están en el grupo de la iglesia? Los que no estén pidan ser inscritos a través de su supervisor en el WhatsApp de la iglesia. Iglesia Unida se llama. Voy a enviarlo para que lo puedan ver. Entonces él estaba en esa situación y dijo, ay Dios mío, ahora me tocó quedarme aquí para siempre. Él veía el sufrimiento cuando se escuchó una voz y le dijo, ven conmigo porque aún no es tu tiempo y además hice una promesa. Y lo sacaron. Y después fue llevado al cielo y allá vio la gloria de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo se le manifestó y le dijo, te saqué de allá porque no ha llegado tu tiempo y además porque tu mamá oraba por ti y por todos tus hermanos 3 veces al día, todos los días, y siempre en la oración, le dijo el Señor a este hombre, y en la oración ella me decía, Señor, te pido que me prometas algo. Póngale atención, que ninguno de mis hijos irá al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces le dijo el Señor a este hombre, tu mamá oraba por ti y tus hermanos 3 veces al día, todos los días, y me pidió que le prometiera que ninguno irá al infierno y yo se lo he prometido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanas amadas, el futuro de sus hijos está en sus rodillas. El futuro de sus hijos está en la oración. Yo quiero decirle que estos son verdades poderosas y trascendentes. No importa hasta dónde haya llegado tu hijo, reclamas al Señor que sea salvo. Dile, Señor, yo estoy orando por este hijo, yo estoy orando por este esposo, pero estamos enfatizando en los hijos. Y lleva a tu hijo en la oración y Dios va a hacer algo tremendo. No hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Yo predico el evangelio por las oraciones de mi madre y doy gloria a Dios porque con esa oración ella logró que Dios tuviera misericordia de mí, de mi padre, de mis hermanos, y gloria a Dios que Dios está haciendo esa obra y esas oraciones no volverán vacías. Siga orando por esos hijos. Quizá no se dé de inmediato, quizá usted no vea el cambio de inmediato, quizá usted no vea los resultados de inmediato, pero persiste en la oración, sigue orando por estos hijos y verás que los cielos se abren y esos hijos serán rescatados, serán llenos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero diga gloria a Dios con ánimo. Hay poder en la oración de una madre. Y ahí el texto que usted lo puede anotar está en Samuel, cierto que sí, capítulo
Primera de Samuel 1, versículos 10 al 18, versículos 27 y 28. No los vamos a leer porque el tiempo ya se fue. Era una mujer intercesora por su hijo Samuel, por su hijo Samuel, por su hijo Samuel. Mire, amadas hermanas, de lo más poderoso que usted puede hacer es orar por los hijos y llevarlos en la oración. Dios la va a escuchar. Sus hijos no se van a perder. Sus hijos van a ser salvos porque usted es una mujer que ora para que el Señor los rescate. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Dios. Tome esa palabra, tome esa palabra. No se desanime, no se desanime. Dígale, Señor, tú me vas a dar la victoria. Relato un testimonio breve y oramos. En una oportunidad, una hermana aquí en la iglesia se me acercó y me dijo: pastor, yo tengo un hijo, me dijo ella, que es terrible. Ese hijo, cuando yo le hablo del evangelio, me maldice, blasfema, ya es para pegarme y es terrible. ¿Qué hago? Entonces Dios colocó una palabra en mi corazón, una guianza, y le dije: hermana, bueno, la gloria es para Dios, vamos a hacer algo. Desde hoy nos vamos a unir usted y yo para orar por su hijo hasta que su hijo se convierta. Dios me dio esa guianza y empezamos a orar por ese muchacho. Yo me comprometí con esta hermana a orar y empezamos a orar. No pasaron 15 días cuando era un 24 de diciembre y entonces yo prediqué el mensaje del Señor Jesucristo, el evangelio, y cuando hice el llamado pasó un muchacho, recibió a Jesucristo. Era el hijo de la hermana que se había convertido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y el muchacho está siguiendo a Cristo, es un predicador hoy en día, es un siervo de Dios. La oración de una madre es poderosa. No le crea a Satanás. Satanás dice: lo voy a acabar, lo van a matar, lo van a destruir. Usted no crea eso. Usted párese firme, reclame las promesas de Dios. Una mujer ora con la Biblia en la mano, ¿sí me hago entender? Y va diciendo: Señor, tú has dicho, Padre, tú lo has dicho. Y está orando, es una guerrera de oración. Señor, tú lo has dicho, y está clamando. Esas mujeres son las que necesitan nuestros hogares. No mujeres que pierden el tiempo, que viven pensando es cómo se visten más insinuantemente. No es que están pensando cómo hablan y chismosean con las otras. No es las que se las pasan en el internet perdiendo tiempo ni viendo novelas, sino mujeres de oración que ayunan, que oran, que claman a Dios, que son siervas de Dios, porque esas mujeres verán los cielos abiertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Que el Señor las bendiga, amadas hermanas. Vamos a orar en este momento, pónganse en pie. Padre, te damos gracias por estas siervas tuyas. Gracias, Señor, por estas siervas de Dios.